Que Dios los bendiga, amados hermanos y amigos, que Dios esté obrando en nuestras vidas en este día que es el Día del Señor, que podamos realmente darle toda la gloria, toda la alabanza al Señor. Nos regala este tiempo tan hermoso de poder compartir, el poder estar mirando la palabra de Dios, tratando de buscar el mensaje de Dios para nuestra vida, porque siempre Dios nos habla a través de su palabra, y aprovechar este tiempo para unir nuestras voces en oración, en adoración, en alabanza delante de su presencia. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy contentos, muy gozosos por poder estar un día más aquí transmitiendo desde la casa del Señor, agradecidos a nuestro buen Dios que a lo largo de toda esta semana hemos visto su mano poderosa extendida sobre nuestras vidas, sobre nuestros hermanos, más allá de que hay situaciones y dificultades, pero nuestro Dios está siempre cuidándonos, atento a todas nuestras necesidades. Por eso en esta noche le vamos a alabar y vamos a glorificar su nombre, nos vamos a unir en un mismo espíritu, en familia, y vamos a bendecir el nombre de nuestro amado Señor. Ahora vamos a alabar el nombre del Señor juntos, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor porque Él es digno de toda nuestra alabanza. Gloria a Dios. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
vamos a mirar la palabra del Señor en esta noche y quisiera hablar sobre la importancia de las obras en la Biblia. Mucho hablamos acerca de la importancia de la confianza, de la fe, pero quisiera hoy abordar el tema de las obras en la Biblia porque creo que también ocupan un lugar muy importante. En primera instancia podemos decir que Dios es un Dios de obras. Se lo conoce y se lo reconoce como un Dios de obras maravillosas y se lo reconoce por sus grandes obras y portentosas obras. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, tenemos como Dios hace la primera obra, por lo menos en lo que respecta a nuestra historia aquí como seres humanos. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, se refiere a toda la creación, y he aquí que era bueno en gran manera. En el capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense qué hermoso principio para mostrar la importancia de las obras, en este caso de las obras de Dios, porque por su palabra, por su poder, fueron creadas todas las cosas. Y dice, me encanta el versículo que leímos recién, que dice que cuando Dios vio todo lo que había hecho, era bueno en gran manera, dice la palabra. Y yo digo, qué hermoso, porque todo lo que Dios hace es maravilloso. Y Dios hizo esta creación, Dios hizo todo lo que nosotros hoy podemos ver. Dios nos ha creado a nosotros mismos también. A través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, sabemos que se lo ha reconocido como el Dios de las obras. En el libro de Deuteronomio, que forma parte de los libros de la ley, escritos por Moisés, dice en el capítulo 11, versículo 7, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Qué hermoso, ¿no? De poder entender que realmente Dios nos dio la facultad de poder observar, de poder ver y disfrutar de la creación que realmente Él ha hecho. En el libro de Josué, avanzando en el Antiguo Testamento, en el capítulo 24, versículo 31, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Aquí menciona a las grandes obras que Dios había hecho en favor de su pueblo, cómo Dios les había dado la tierra, cómo Dios los había sacado de la esclavitud, cómo realmente el Señor les había llevado por el desierto de una manera milagrosa y los había introducido en la tierra que les había prometido, y realmente tantas cosas importantes y maravillosas que Dios había hecho durante todo ese tiempo. Dice que todos ellos sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Qué importante, ¿no? El poder saber esto de todo lo que Dios hace en favor nuestro. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 8, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Y creo que esto también nos involucra, ¿no? Así como lo involucraba al pueblo de Israel en aquel tiempo, el hecho de poder proclamar las obras de Dios, porque Israel había sido formado con el propósito de bendecir y de ser de bendición a todas las naciones. Qué importante el hecho de que pudieran realmente invocar el nombre del Señor y dar a conocer esas magníficas obras que Él realmente había hecho. Por supuesto, en el libro de los Salmos tenemos muchas menciones, solamente quisiera leer alguna de ellas. En el Salmo 77, los versículos 11 y 12, dice el salmista, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, de lo que hiciste desde el principio del mundo. Tantas obras maravillosas. Meditaré en todas tus obras, dice el salmista, y hablaré de tus hechos. Qué importante, ¿no? Meditaré en esas obras maravillosas y tengo que hablar, tengo que dar testimonio de estas maravillosas obras. El Salmo 92, 4 y 5
También dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, porque las obras de Dios nos alegran, nos traen gozo al corazón. Cuando el Señor hace sus grandes obras en nuestra vida y alrededor de nuestra vida, el gozo del Señor está obrando en nuestros corazones. En las obras de tus manos me gozo, dice el salmista. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Qué manera de resaltar las obras del Señor. Un salmo más, el 145, versículo 4, dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Qué hermoso, ¿no? Que a través de las generaciones las obras del Señor tienen que ser proclamadas, recordadas, anunciadas. Qué maravilloso que podamos nosotros también ser quienes proclaman en este tiempo las obras maravillosas del Señor. Un texto más en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 12, versículo 4, dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Qué maravilloso, ¿no? Que podamos realmente ver de qué manera este Dios, que es un Dios de obras, que es un Dios que ha obrado de tal manera que todo lo que vemos es fruto, producto de la creación, del poder de Dios manifestado a través de todas las cosas que hoy vemos. Qué importante esto, y todo esto sí que nos hace reflexionar, nos hace pensar en nuestra humanidad, nos hace pensar en el pueblo de Israel. Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios y de un Dios tan maravilloso, de obras tan portentosas y tan maravillosas, sin embargo, no se caracterizó por obrar conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento y recorremos las páginas de la Biblia, notamos esto. Tuvo que ser reprendido, castigado duramente muchas veces, porque sus caminos no eran agradables delante de Dios. Se volcaron a la idolatría, sus acciones eran reprochables, con su arrogancia y rebeldía desafiaban a Dios. Qué triste que ser el pueblo de Dios, que tendrían que ser como el reflejo de ese Dios portentoso en obras de bien, de maravillas y de cosas tan importantes, que realmente se caracterizara en aquel tiempo por esta situación. Isaías, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17, dice, hablándole al pueblo de Israel, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. No eran las obras como las de Dios. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjese cómo el Señor está reclamando a su pueblo el hecho de que quitaran realmente esas obras perversas de iniquidad y que pudieran realmente dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Qué importante esto. Se esperaba de este pueblo que realmente fuera un reflejo de la gracia, de la gloria de Dios y de este Dios de toda bondad, para que pudieran realmente ellos comunicar esta verdad a través de sus hechos. Isaías 59, capítulo 6 dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Dios reprueba las obras del pueblo. Evidentemente Dios estaba mostrando que Él quería un pueblo de buenas obras, un pueblo que fuera el reflejo de sus obras, de su bondad, de su amor, de su misericordia, de todas aquellas cosas que realmente ellos habían disfrutado y sus antepasados habían disfrutado de parte del Señor. El profeta Jeremías, en el capítulo 21, versículo 14, dice, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Un poco más adelante, en el capítulo 25 de Jeremías, dice, además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban,
dejen ya su mal camino y sus malas acciones, sus malas obras. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me obedecieron, dice el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Qué terrible que podamos ver realmente esta realidad. Yo creo que Dios esperaba un pueblo, su pueblo, que pudiera realmente mostrar la gracia de Dios y que pueda ser un pueblo de buenas obras, de obras que pudieran realmente bendecir, como era el propósito de Dios, a todas las naciones. Pero más allá de Israel, si miramos a los gentiles, la palabra gentiles es lo relativo a las gentes o a las naciones, también anduvieron alejados de Dios, también anduvieron aparte de Dios. Cada cual, dice la Biblia, se apartó por su camino, sus obras fueron malas. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, ya en el Nuevo Testamento, dice algo al respecto. En el capítulo 3, versículos del 10 en adelante, dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, que se caracterice por hacer buenas obras, lo bueno que deben hacer. No hay uno solo, dice Dios. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Qué retrato, ¿no?, de la gente. Estamos hablando de los habitantes del mundo. Recién hablamos de Israel, que por ser pueblo de Dios realmente no actuaron y no pudieron realmente hacer las obras de Dios como reflejo de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia, pero tampoco la gente. El libro, la carta a los Romanos, al arrancar en el capítulo 1, muestra que Dios se reveló desde el principio a todas las personas, aún antes que el pueblo de Dios fuera formado. Sin embargo, de una manera muy abierta, el hombre se rebeló contra Dios. Dice que profesando ser sabios se hicieron ignorantes y cambiaron la gloria de Dios y se desviaron de la verdad y se volcaron a la idolatría. Todo esto muestra la condición del ser humano en general. Por eso dice la palabra que cuando Dios miró a la humanidad, no solamente el problema de Israel, sino al mundo entero, no había uno solo, no había uno que hiciera lo bueno o que buscara a Dios o que pudiera hacer las obras que Dios esperaba que hiciera. Ahora, en este contexto, es evidente que tanto el pueblo judío como los gentiles necesitan recibir la salvación, necesitan recibir la salvación que solamente Dios les puede dar. Dios entonces realiza una obra más, y yo diría que en lo que respecta a nosotros sería la obra más importante y grandiosa, proveyendo salvación por medio de Jesucristo a todos aquellos que creen en Él. Esta es la obra más grande que Dios ha hecho, porque Dios podría haberse desentendido del hombre, tanto del pueblo de Israel como de la humanidad en general. Sin embargo, en su amor y en su misericordia, Dios hizo una obra grande al enviar a Jesucristo para poder darnos salvación. Nuestras obras no nos salvan. La obra de Cristo es la que nos salva. No hay ninguna obra del ser humano que lo haga merecedor de la salvación, de la vida eterna. El hombre no puede hacer nada para poder obtener la salvación de su alma, la vida eterna que solamente Dios le puede dar. Nosotros somos salvos no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, y solo podemos alcanzar esa salvación mediante la fe en Él. Qué importante esto. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, bien dice allí que no hay salvación por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el apóstol, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, enfatiza esto, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué importante esto, ¿no? Aquí viene a aparecer la fe realmente como algo glorioso y algo que realmente debe estar presente en este acto por el cual podemos obtener la bendición. Necesitamos, de todas maneras, comprender al hablar de la fe lo que dice el apóstol Santiago, porque esto realmente también llama la atención. Santiago dice en la carta, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y tenemos ejemplos. Mismo el apóstol Santiago da el ejemplo de Abraham, de su llamado, del sacrificio de Isaac. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham cree a Dios. Pero no solamente tuvo fe en creer la palabra de Dios y que Dios le estaba hablando, sino que esa fe tuvo que ser acompañada por la obra y tuvo que salir de su casa, de su parentela y emprender el camino sin saber siquiera dónde iba. Fíjense que la fe de haber creído la palabra de Dios fue acompañada con la obra. Cuando vamos un poco más adelante en la experiencia de Abraham y nos centramos en el sacrificio de Isaac, esto es algo terrible. Entonces, cuando Dios le da las instrucciones a Abraham de lo que debía hacer y sacrificar a su hijo allí en el monte. Ahora, fíjense que allí se lo reconoce a Abraham como el padre de la fe. Y yo digo, qué importante esto, porque en definitiva estamos en la misma situación. Él creyó a Dios, pero tuvo que actuar, tuvo que moverse, tuvo que ir hasta el monte, tuvo que llevar las cosas necesarias para poder hacer el holocausto o el sacrificio. La fe fue acompañada por las obras, porque sin la fe, sin las obras, la fe no se evidencia y sin la fe realmente no podemos alcanzar la bendición ni la salvación del Señor. Y esto es algo maravilloso. La fe para nosotros debe ser un verbo. Nos tiene que mostrar de que debemos movernos en la dirección de Dios, porque realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Podemos estar muy tranquilos y decir, bueno, qué maravilloso, el Señor hizo todo. Él hizo la obra completa, perfecta, allí en la cruz del Calvario. No tenemos que preocuparnos más porque no hay nada que hacer, la obra está totalmente consumada. Sí, efectivamente, en lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con la obra de salvación, esa obra es completa y perfecta y no hay nada que agregar. Pero a partir de allí, a partir de esa experiencia gloriosa, podemos preguntarnos, ¿cómo debe vivir ahora el cristiano esta nueva vida? ¿Tiene algo que ver el tema de las obras? ¿Ha quedado solamente como una cuestión y una problemática del Antiguo Testamento? Sin embargo, cuando empezamos a mirar el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay muchas cosas que tal vez no habíamos leído con detenimiento, pero que nos pueden ayudar a nosotros a saber cómo poder mostrar realmente la gloriosa fe que Dios nos da, pero a través de nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice lo que sería como el punto clave. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren lo que dice Pablo. Esto no es del Antiguo Testamento. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Las cuales, obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos, andar significa vivir en la Biblia, en ellas, para que podamos vivir en esas obras. Dios ha preparado de antemano las obras que debemos hacer y esto es algo que realmente tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces cuando decimos, no, pero yo soy salvo por la fe, soy justificado por la fe y no tengo nada que hacer, nos negamos, entramos en un espíritu de negación y no nos damos cuenta que nuestra vida ahora
tiene que ser una vida que esté acompañada en forma permanente por las obras. Quisiera leer 3 textos donde Jesús habla de esto. Jesús mismo habló acerca de este tema. En Mateo 5:16, cuando el Señor habla acerca de que somos la luz del mundo y que una luz no se puede esconder, dice, así alumbre vuestra luz, le dice a los que estaban alrededor de él, delante de los hombres. Mire, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece? Somos luz, pero así debe alumbrar nuestra luz delante de los demás a través de las buenas obras, porque es lo que los demás pueden ver realmente y de alguna manera, de esa manera podemos ser testimonio frente a aquellos que todavía no conocen al Señor. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice algo también muy importante. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz es Cristo, la luz es el Señor, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire lo que dice el Señor. Qué importante esto. Qué importante. El que practica la verdad, el que realmente hace práctica la palabra de Dios en su vida, viene al Señor y de esta manera se manifiesta que sus obras son hechas en Dios. La importancia que tiene entonces el vivir y darle importancia a las obras que hacemos, porque Dios espera que las hagamos. Aún el Señor, cuando hace el anuncio de su segunda venida, dice algo que llama mucho la atención. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Gloria a Dios, qué hermoso. Pero sigue diciendo, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué le parece? Qué necesario que podamos prestar atención. En el Nuevo Testamento hay más evidencia. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 18 de su carta, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Era necesario que esto estuviera como un testimonio visible en la vida del apóstol Pablo para que los demás pudieran comprobar que realmente él les estaba hablando del Evangelio y eso era el testimonio que llegaba a la vida de aquellos que lo rodeaban. Cuando lleva el mensaje a los griegos, allí en la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, les dice, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire lo que les dice a la iglesia, a los griegos, a la iglesia de Corinto, le dice algo importante, para que abundéis en toda buena obra. Cuando le escribe a los de Colosas, a los colosenses, les dice, para que andéis, para que viváis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué le parece? Los frutos se manifiestan a través de las buenas obras, a través de qué hacemos, de cómo actuamos. Esto es lo que realmente tenemos que comprender. De esta manera el Señor nos habla. Cuando Pablo le escribe a Tito, allí que estaba en la isla de Creta, en el capítulo 2, versículo 7, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mire, está hablándole a un discípulo de él, a alguien que estaba ministrando como pastor, como anciano en la iglesia de Creta, y realmente le dice que él tiene que ser ejemplo de buenas obras. En la misma carta, en el versículo 14 del capítulo 2, dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y después realmente dice algo maravilloso. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, para que los que vayan a creer en el Señor, los que se vayan a convertir al camino de Dios y al Evangelio, procuren ocuparse en buenas obras.
no es un tema menor, me parece, como para dejarlo tan de lado y a lo mejor hasta decir esto no es tema del nuevo pacto, esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Creo que es claro el hecho de que necesitamos comprender qué es lo que dice la palabra del Señor. En la carta a los Hebreos se les dice a los hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese, no, está en todo. Es importante. En el capítulo 13, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Así que miren, hay algo tan importante que podamos comprender. No quisiera llegar al final si realmente no miramos el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. ¿Estará el tema de las obras en Apocalipsis mencionado? El libro de Apocalipsis realmente presenta la valoración de las obras en relación con la iglesia. Cuando nosotros miramos los mensajes del Señor a las iglesias de Asia Menor, esas 7 iglesias, realmente yo quisiera que miremos la mención que hace el Señor en cada mensaje, por lo menos en algunos de ellos. A la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 2, les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y después les dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, esas obras que él reconoce que eran buenas, se ve que las habían abandonado, las obras de amor, el hecho de poder realmente actuar por amor y hacer las obras que Dios había encomendado a su iglesia. Ellos debían recordar de dónde habían caído, habían dejado de hacer las obras que Dios esperaba que hicieran. Y ahora les dice que se arrepientan y que hagan las primeras obras. La carta a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es una alabanza que el Señor le da a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. Y le dice que realmente Él conoce, valora, quiere decir. Él sabe cuáles son las obras, las buenas obras que esta iglesia tenía. Lo mismo podemos decir de la iglesia de Pérgamo. Le dice las mismas palabras. Yo conozco tus obras. Y dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Fíjese, están relacionadas esas buenas obras con el mantener la fe y mostrar esa fe por medio de una vida realmente consagrada. Si bien después a cada iglesia les muestra algunas de las situaciones que deben corregir. A la iglesia de Tiatira le dice lo mismo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras, fíjense cómo recala en las obras, son más que las primeras. Al que venciere, a esa iglesia le dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué le parece? La última mención a la iglesia de Filadelfia, que la relacionamos con la iglesia que está activa en este tiempo, y decimos algo hermoso, ¿no? Yo conozco tus obras, le dice el Señor a esa iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le parece? ¿Será necesario que tengamos presente, que valoremos las obras, que podamos tomar el consejo del Señor, el consejo apostólico, y podamos saber que realmente nuestra vida tiene que abundar en obras de buenas obras de amor, obras de misericordia, que podamos como reflejo de un amor tan grande como el de Cristo y un amor tan grande como el de Dios al salvarnos y proveernos todo lo que nos dio, que podamos nosotros vivir de esta manera. Muchas veces solamente nos gloriamos en la fe, pero no nos damos cuenta que esa fe viene a ser inactiva o improductiva cuando no es acompañada con las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las podamos hacer. Y si alguien llega a preguntar, ¿de dónde están las obras que Dios preparó de antemano? Leamos la enseñanza bíblica, leamos cómo Jesús enseña cómo debemos vivir, leamos las cartas apostólicas donde se enseña qué actitudes, qué formas de vida debemos tener, de qué manera nuestra vida en obras como testimonio puede llegar
realmente al entorno, a los que nos rodean, para poder llevarlos a los pies de Cristo. Que el Señor nos ayude, que tal vez este tema que a veces lo postergamos, lo dejamos de lado o no lo entendemos, podamos comprender que la Biblia está llena de esta mención hasta el fin, hasta el Apocalipsis, hasta el último libro de la Biblia. Aún en el capítulo 20 hace la mención de que se levantará el juicio del gran trono al final para aquellos que no han creído, y dice que serán abiertos los libros y todos serán juzgados según sus obras. Y dice que cuando habla en el último versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Que el Señor nos ayude, que no descartemos esto, que no tomemos una actitud que evidentemente nos muestra que no conocemos la palabra, que no podemos aplicar realmente la enseñanza del Nuevo Testamento a nuestra vida, aplicándola a una bendición, pero maravillosa, y a una obra maravillosa que es la obra de salvación, a través de la obra de Jesucristo y por la fe en lo que Él ha hecho. Que el Señor nos ayude, que nuestros corazones puedan abrirse, que podamos tener esta responsabilidad de actuar y de vivir nuestra vida haciendo buenas obras, las cuales Dios nos muestra a través de su palabra en cada página de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que nos guíe en todo esto y que nuestra vida pueda ser un testimonio para que las almas puedan acercarse al Señor y puedan llegar a los pies de Cristo y ser salvos. Antes de terminar nuestro culto, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar, vamos a darle gloria al Señor, porque es hermoso que podamos bendecir y adorar el nombre del Señor. Aprovechar este tiempo que Dios nos regala para poder unir nuestras voces y bendecir el nombre de este Dios tan maravilloso. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue
sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que es alabar al Señor. Qué bueno que es glorificar su nombre. Y qué bien que hace a nuestro espíritu poder alabarle y poder bendecirle y tener el privilegio que tenemos de poder cantarle y poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias a Él porque cada día nos bendice, cada día nos muestra el camino que debemos seguir, la palabra del Señor que siempre está abriéndonos el camino y mostrándonos por dónde debemos andar. Así que estamos muy agradecidos a Dios por su amor, por su gran misericordia y porque siempre está a nuestro lado, guiándonos y ayudándonos en todo momento. Vamos entonces a orar. Si hay alguna necesidad, alguna petición en sus corazones, únanse en casa, con Amén. La familia, con quienes estén, y que podamos estar uniendo nuestras voces, nuestros corazones, poner delante del Señor toda necesidad, toda petición, sabiendo que el Señor es realmente amplio en bendecir, es abundante en hacer la obra en nuestra vida. Todos unidos vamos a hacer esta oración. Señor, te damos muchas gracias. Amén, Dios. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido estar, Señor, compartiendo Gracias, con todos Señor. nuestros hermanos y amigos, Señor, este tiempo tan hermoso, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa. Y, Señor, pedimos que tu gracia se manifieste con poder, Señor, para que en un tiempo no muy extenso podamos nuevamente reunirnos, Señor, para compartir, para poder estar juntos, Señor, y alabar y bendecir tu nombre. Señor, obra con poder en cada vida, según la necesidad de cada uno, Señor. Tú has escuchado, Señor, las peticiones del corazón y pedimos que obres con poder en cada vida, en cada hogar, en cada familia,
y que estés obrando, Señor, sanando a los enfermos, Señor, abriendo puertas de bendición al que no tiene trabajo, que tu gracia, Señor, pueda estar bendiciendo y supliendo toda necesidad. Padre, gracias por esta bendición que nos has permitido, Señor, compartir, Señor, en esta noche. Gracias por todo, en el nombre glorioso de Jesucristo y para gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús amado. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, les deseamos que tengan un buen descanso y les decimos que los amamos y que muy pronto vamos a estar todos juntos glorificando a nuestro Señor. Que el Señor esté bendiciendo la semana que comienza y que la gracia de Dios pueda estar obrando día tras día como Él prometió estar con nosotros, que se manifieste con poder y que nos ayude, que nos guíe conforme a su propósito, que es realmente el propósito de bendición que tiene para cada uno. Que Dios los bendiga ricamente. Los amamos en el Señor.